Presentamos el siguiente espacio en la mañana de Mercado Visión. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Y en el contexto de la pandemia, en agosto, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina hizo un estudio de mercado, un relevamiento interesante donde ponen en consideración la carne, qué piensan sobre ella los argentinos, qué sobre el bienestar animal, qué sobre la preferencia de consumir o no carne bovina. Por eso estamos en contacto con Adrián Bifaretti del IPCBA. ¿Cómo te va, Adrián? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal, Silvio? Buenos días, ¿cómo te va? Pero gracias a Dios muy bien, qué gusto escucharte. Adrián, contame, ¿cuándo se hizo ese estudio, en qué se basó y sobre qué radio de acción se llevó a cabo el mismo? Mira, el estudio se hizo en el mes de agosto, ¿sí? Esto se hace con un panel online que hace el IPCBA, una encuesta por internet que tiene una muestra de 1.100 personas y es representativa de todo el país, ¿sí? Uno de los datos más interesantes que arrojó el estudio, más allá de lo que vos consultabas o preguntabas por el tema de carne, es la imagen del campo, ¿sí? O sea, esto es muy importante porque es quien, en definitiva, termina produciendo el producto y en estos momentos en pandemia hay una buena imagen del campo. Un 63% de la gente aquí en Argentina está teniendo una imagen positiva del campo, ¿no? Es un dato, la verdad, interesante y además que es transversal a todos los niveles socioeconómicos. Nosotros hacemos el estudio de mercado permite hacerlo por distintos niveles socioeconómicos y esto atraviesa a toda la población. Algún dato de color: las mujeres tienen mejor imagen del campo que los hombres. Ese porcentaje que yo te decía se va a un 67%. Y después, cuando lo analizás territorialmente, mide muy bien lo que es la capital federal, 70%, el resto del país 65%, y donde peor mide, o el valor más bajo, es en el conurbano, ¿no? Pero la imagen del campo es muy buena. El otro dato también positivo para el sector, y más en estos momentos, en líneas generales los argentinos están considerando a la producción ganadera como sustentable, ¿sí? Un 62% está considerando a la ganadería como una actividad sustentable, un 14% no la está viendo de esta manera y un 24% no se siente en condiciones de responder. O sea, verdaderamente hay dos datos auspiciosos a nivel del campo, digamos, del sector, y a nivel de la percepción de la ganadería como sistema productivo, ¿no? Y con respecto a la tendencia de consumir o no carne, de cualquier tipo de carne, ¿no? Porque estamos entrando no solo en la Argentina, sino en el mundo, donde hay cada vez más adeptos al veganismo o al vegetarianismo, ¿no? Sí, ahí nosotros también, bueno, siguiendo un poco lo que hemos informado en otras oportunidades, ¿no? Argentina es una sociedad carnívora con aproximadamente un 66% de gente que consume carne de manera tradicional, ¿sí? Pero hay un segmento de la población que es aproximadamente un 30%, serían los flexitarianos, que empezarían a disminuir el consumo de carne. Flexitarianos es un término, mira, la primera vez que escucho el término. Claro, uno lo que más escucha y más se hacen escuchar justamente son por ahí los segmentos de la población o los movimientos veganos o vegetarianos que son los más extremos, digamos, y que proponen directamente abandonar el consumo de carne. Los flexitarianos son, digamos, aquellas personas que aún comiendo carne tienen la intención de disminuir el consumo de carne, ¿no es cierto? Y reemplazando por alimentos de origen vegetal. Los que se vuelcan a estas tendencias siempre ponen, digamos, como principal fundamentación la cuestión de salud, pero aparece con mucha fuerza el tema de el maltrato y sufrimiento animal, ¿no? Es el argumento que ponen para pasarse a otras dietas, digamos, con menos carne. Nosotros preguntamos a la gente, por ejemplo, qué entendía del bienestar animal, con qué asociaba el concepto, y en realidad hay un gran desconocimiento de este tema, y después sí, la gente que empieza a encontrarle algún significado a la palabra, lo asocia
a tratar de evitar el maltrato y sobre todo a brindar una buena alimentación a los animales, un buen sistema de crianza, los aspectos sanitarios, ¿sí? Y es curioso la diferencia también entre la gente que, digamos, que siente culpa cuando se envía un animal a faena para la producción de carne y la que no siente culpa. En Argentina, y de acuerdo a los datos de esta encuesta, un 61% de la población no está sintiendo culpa cuando los animales son enviados a faena y un 39% sí, ¿sí? Y después, cuando vos cruzás estos dos datos, digamos, la culpa o la lástima por mandar un animal a un frigorífico, y esta otra cuestión que conversábamos, empieza a parecer que aquellos que, digamos, que no sienten culpa, le encuentran más sentido al bienestar animal, ¿sí? Por el contrario, aquellos que tienen de alguna manera culpa o lástima, es como que no terminan de entender el concepto de bienestar animal. Es muy interesante porque esto le permite al IPCBA, como organismo que promociona la carne, le va marcando un camino de cómo tiene que comunicar y cómo tiene que conversar, sobre todo en las redes sociales, cuando empiezan a generarse por ahí este tipo de intercambios entre movimientos veganos, vegetarianos y aquellos que están del otro lado, ¿no? Aquellos que son defensores o promotores del consumo de carne. Mira, la verdad que lo felicito porque si vos no tenés este tipo de herramientas es muy difícil comunicar y llegar con mejor información, sobre todo para debatir desde el desconocimiento del otro, ¿no? No digo para hacerlo cambiar de parecer, pero por lo menos para que tenga la información adecuada y que después a partir de ella decida. Felicitaciones por este laburo, Adrián, la verdad, excelente. Gracias, Silvio. Comparto lo que vos decís, ¿no es cierto? Acá no se trata ni de debatir, ni de discutir creencias, ni mucho menos, ¿no? Creemos en la libertad de elección y lo que sí estamos dispuestos a hacer como IPCBA, como digamos, herramienta de la cadena de ganados y carnes de Argentina, es poner toda la información científica y todos aquellos datos que justamente fundamenten y den respaldo a lo que nosotros decimos cuando hablamos de la carne, ¿no? Sí, porque además hay, y ya no me quiero meter en polémicas con nadie, pero uno que está en la actividad y que ve cómo se alimentan a los animales y cómo se los trata tranqueras adentro, después termina leyendo algunos libros que hablan justamente en contra del consumo de carne en base a determinado tipo de producciones con información errónea que le llega a la gente con mucha facilidad. Más que nada por eso, para que todo el mundo tenga acceso a la información, sobre todo a la información justa, certera, de cómo se produce en definitiva la carne que después llega al plato de todos los argentinos o de todo el mundo. Gracias por este momento, Adrián, te mando un fuerte abrazo.